¿Votaste por Alan García? Cuando yo voté y después me puse, me arrepentí por haber votado. Dedico esta canción que es una oración a la patria. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. La nación que luchando rompió las cadenas. Hola, soy Renata. Hola, soy Flavia. Hola, soy Grila. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Aiden. Y somos Palabra del Maestro. Estando el país ya sumergido en una crisis económica, en las elecciones de 1985 se permitió que el APRA llegue por primera vez al poder. Lo que Víctor Raúl Haya de la Torre no logró, lo logró Alan García a sus 36 años, convirtiéndose así en el presidente más joven que ha tenido la historia de nuestro país. El primer día de su gobierno, García atacó el pernicioso centralismo limeño, la agobiante empleocracia, la corrupción generalizada y el abuso de las grandes potencias. Su método económico fue el heterodoxo, no tradicional y antiinflacionario, denominado reactivación social productiva, en beneficio de la población más humilde del país, ubicada en la base de la pirámide social, específicamente en la gente ubicada en las urbes y los campesinos de la sierra. En el 85 y en el 86 se puso en marcha el plan de emergencia a corto plazo. En esta primera etapa se implementó la expansión de la demanda con el objetivo de aumentar o reactivar la economía. Además, se congeló y fijó los precios de algunos productos básicos. Los precios o reducirlos reduciría la inflación de cierta manera. Simultáneamente, también se rompería la inercia inflacionaria. La inflación en el 85 se vio reducida en un 158% y en el 86 en un 62%. Según Parodi, estas medidas fueron positivas porque se aumentó el PBI real y se redujo la inflación, a costa de un desajuste fiscal y de un creciente externo. El éxito cortoplacista de estas medidas también se vio reflejado en el índice de aprobación que tuvo Alan García en los 2 primeros años de su gobierno, que llegó a un 80%. No obstante, en el 87 empezaron a haber problemas. El primer problema que hubo fue que Alan nacionalizó la banca. Según su argumento, es que con esta en sus manos la daría a actividades más prioritarias. Esto empezó a generar desconfianza de la población hacia su gobierno. Para tener una mejor idea de la venta de productos alimenticios a precios excesivos en el mercado interno, utilizamos los cuadros comparativos de Discanseco 1991, que nos muestran la comparación del precio promedio internacional versus el precio promedio interno de diversos productos entre 1989 y 1990 en el Perú. En el caso del arroz, la diferencia de precio fue de un 168%, pasando de 32 a 37 centavos de dólar. El azúcar también aumentó considerablemente, con un porcentaje del 225%, pasó de costar 35 centavos a $1.13. El precio de la harina de trigo fue uno de los más afectados dentro de los productos básicos, siendo su porcentaje de aumento de 535%. En cuestión de carnes, el lomo de res fue el que más aumentó, con un porcentaje de 742%. Y por último, el producto que tuvo ciertamente el mayor aumento de precio fue la lenteja, pasando de 15 centavos a $3, con un porcentaje de aumento de 1933%. Era la segunda vuelta de las elecciones de 1990. Se enfrentaban Alberto Fujimori versus Mario Vargas Llosa. Fujimori, con un porcentaje de 62.50% de aprobación, se convirtió en presidente del Perú. El país, así como mencionamos anteriormente, se encontraba enfrentando diversas crisis. Por el lado económico, las inflaciones, por ejemplo, que afectaban directamente los precios de los productos básicos del hogar. Por el lado de lo social, seguíamos en la misma situación por los terroristas desde el gobierno de Velasco. Es por esta misma razón que Fujimori se encontró en la obligación de tomar acciones inmediatas apenas ingresó a gobernar, por la gran hiperinflación que había dejado García, por ejemplo. Entonces, el chino renegó de sus promesas y aplicó el programa de Vargas Llosa que había propuesto durante toda su campaña y que él mismo, Alberto Fujimori, había criticado como una política cruel para los pobres del país. Las cadenas de la esclavitud. La tierra. ¿Cuál es tu nombre, qué edad tienes y dónde vivías en el 85 y de dónde eres? Me llamo Agustina Contreras Enceso. Nieves Rebeca Vivas Alejos.
Tengo 82 años. Yo soy de Apurímac, provincia de Apurímac, departamento de Grau. 76 años, aquí en mi departamento, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, Lima. ¿Cuál era tu posición económica? ¿Cuál era tu rol en la familia? Si este rol cambió en esos tiempos, ¿cuántos integrantes tenía la familia y cuántos de ellos generaban ingresos? Clase media. Bueno, con familia éramos 4. Como yo también trabajaba en mi negocieto, entre de nosotros nos apoyábamos de diferentes maneras. Es que, ¿cómo se llama? Gracias a Dios, sin Dios va a ser tan poderoso, no nos ha abandonado en ese tiempo. Siempre hemos tenido. ¿En qué posición consideras que te encontrabas en aquel momento? Aquel momento, ¿qué cosa quieres decir? Tu posición económica, si eras medio, baja, alta. Como vendía, pues regular. ¿Votaste por Alan García? Cuando ganó, ¿usted tuvo buenas expectativas hacia su gobierno? Sí, voté por Alan García porque fue uno de los pocos políticos que fue preparado desde muy joven para ser presidente de la República. El APRA, en ese momento, que estaba muy bien consolidado en el país, un partido político que tenía mucho arraigo, lo preparó a Alan García con todo para asumir los problemas y llegar a que el país surgiera económicamente, socialmente, políticamente, ser un país representante en toda Latinoamérica. Sí, tuve muy buenas expectativas, como cualquier peruano que vemos de esa época, porque creíamos que con su buena preparación que tenía, podía llevar al país a un logro económico, pero lamentablemente no fue así. Se equivocó, quizás su juventud no quiso recapacitar porque se juntó con un grupo de empresarios que se les llamó los 12 apóstoles, el cual llevó a la bancarrota al país. Primera, que se distanció con el Fondo Monetario Internacional porque no quiso pagar la deuda. Dijo que el país no tenía por qué pagar la deuda. Entonces empezó los problemas económicos y llegó a tal punto que el país tuvo una superinflación después de la guerra con Chile, en el cual nos trajo problemas de control de alimentos, control del dólar. Nadie podía tener siquiera sus ahorros en dólares porque inmediatamente era confiscado. Entonces el Perú en ese momento nos hemos visto lamentablemente en una deriva. Lo que más resaltó de aquel gobierno fue que lamentablemente no todos los peruanos nos hemos visto en una coyuntura tal que no teníamos para... Los alimentos eran controlados, no había las exportaciones, se vieron cortadas, la metalurgia se vio también controlada, empezaron las huelgas, especialmente de las compañías mineras. Entonces, cuando podía los metales que tenían un alto costo, en el cual podíamos conseguir buenas divisas, no lo pudimos hacer porque todo era huelgas, huelgas y más huelgas. Eso es pimiento, puede ser pimiento con perejil y un poquito de tomate. ¿Cuáles eran los ingresos de su familia? ¿Los ingresos de su familia eran suficientes para subsistir todo el mes? No, porque, ¿cómo se llama? Patio y mamá no había porque no había inquilinos, estaban alquilando su casa. Yo me acuerdo cuando mamá se ha puesto mal. Tú no conoces la chinita, ¿no? No. En planta baja, era buena amiga de nosotros.
Entonces fue a prestarme 1.500. El 1.500 era pues, ahora es plata, pero ese tiempo en Inti era pues, por ejemplo, 10 soles, ahora 10 soles era 1.000.000. Y he visto ¿cómo se llama? 20.000, o sea, 2 billetes de dólares, 10 soles, y que es ahora, ¿no? Eso era 2 millones, así yo tenía plata. Cuando se vino, se convirtió en soles, ¿sabes? Cuando me pagaba 50 centavos. Mi mamá igualito había puesto varios bancos o plata, también, ¿cómo se llama? Todo se fue fracaso. Y convirtió en soles, pues, Sí. porque morí. Por culpa de la inflación, ¿cuáles eran los alimentos que más escaseaban o que eran los menos accesibles? O sea, más escaseaba es arroz, azúcar, leche, querosene, muchas cosas, por ejemplo, la papa, todo eso vendían escondidos por sobreprecio. Todo lo que es necesario para comer eso lo veo caro. ¿Hubo algún alimento que consumías con bastante regularidad y que por culpa de la inflación tuviste que dejarlo? Sí, por ejemplo, a mí me encantaba el salmón y como no hubo importaciones, ya no se podía consumir. Y había también alimentos superfluos que uno se daba ciertos gustos en ese momento, pero lamentablemente, dada a que no había una importación, ha tenido que dejarlo. Para adquirir los alimentos, lamentablemente, ha sido terrible para todos los peruanos, porque teníamos que hacer colas para comprar la sal, para comprar el azúcar, para comprar la leche, para comprar la harina, el pan, porque todo estaba controlado. No había una libre fabricación o de productos. Teníamos que hacer colas en los supermercados, muchas veces hasta también en los mercados. ¿Por qué? Porque no había. ¿En qué año comenzó todo a mejorar? ¿Esta mejora demoró? No, cuando entró, porque me morí, pues el siguiente año todo se normalizó. ¿En qué año? 92, 93. ¿Y esa mejora fue un proceso largo o fue un proceso cortito? Fue largo. Hasta ahora sigue, ¿no? Siempre hay, ¿no? ¿Fujimori fue el que solucionó esta situación? ¿Hubo prosperidad? Sí. ¿De qué manera? Porque prosperaron los negociantes, vendían más, había más mercadería. No, es una falsa idea de que Fujimori mejoró la situación. No mejoró la situación. ¿Por qué? Después de que Alan García deja el gobierno, ya el terrorismo estaba en su apogeo. Entonces vinieron los problemas internos de terrorismo. Y Fujimori continuó con la lucha, pero también ingresó la gran corrupción del gobierno de Fujimori. Y más aún con el problema de los terroristas, que todos los días teníamos cortes de luces porque volaban las torres, volaban los puentes. Entonces la situación era bastante crítica. La gran mayoría de compatriotas aceptó este argumento acerca de esta alza, ya que tácitamente era la única salida para poder mejorar como país. En vista de lo testimoniado por las entrevistadas y en base a las fuentes utilizadas, se concluyó que hay algunas similitudes, como por ejemplo el hecho de que se trató de manipular o controlar los precios de los alimentos básicos durante el gobierno de García. Los precios de estos productos básicos como el arroz, la leche, el azúcar, la harina, la carne, el pan, el querosene, aumentaron de precio según los resultados de las entrevistas. Estos testimonios refuerzan lo señalado en las fuentes en la presentación del libro, sobre todo lo mostrado por el autor Javier Díaz Canseco, pues él nos pudo dar una
un panorama mayor acerca de los precios de aquellos productos. Como ya vimos anteriormente, las entrevistadas y por parte del doctor Parodi coinciden en que las medidas del gobierno de García ocasionaron que la confianza en este sentido. Entonces se evidencia que la memoria de las entrevistadas en base a las experiencias vividas en el gobierno de García tienen calificado a este gobierno como el peor. En el caso de Tina Contreras, como seguramente debe haber sido el caso de muchas más personas de la época, luego de haber vivido años complicados, sobre todo luego de una hiperinflación ceñida en el país del gobierno de García, recibió una esperanza de la mejora del país, lo que luego ella entregó su confianza a quien le sucedería a García, es decir, a Fujimori. La memoria de la entrevistada recibe una buena valoración hacia el gobierno de Fujimori, ello debido a las medidas que favorecieron el país desde su punto de vista.